Entonces ustedes acepten nomás la grabación, ¿ya? Vamos a agradecerle a la Santísima Virgen María por esta oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo este hermoso curso que va a cambiar pues nuestra forma de pensar respecto de nuestra altísima responsabilidad con la liturgia. Solamente estoy haciendo ingresar a otras personas, un ratito nomás, solo un minuto. Bueno, soy Alfredo de María, de la Cofradía del Santo Rosario de la Casa de la Gospa. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esta charla se va a grabar vía YouTube y también se va a enviar a Osana Radio a nivel mundial, con la cual nosotros tenemos pues un acuerdo muy bonito con el objeto de hacer llegar esta evangelización a la mayor cantidad de personas. Vamos a agradecerle a Dios, porque sin Él pues no hubiera sido posible esta prédica. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, diciéndole: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Quiero consagrar esta charla, esta prédica a San José, hoy miércoles dedicado a San José, y también pedirle que por su intermedio podamos llevar a cabo un retiro espiritual que se va a llevar la próxima semana con uno de los grandes presbíteros sanadores, el padre Daniel Gañón, también por una peregrinación a Italia, y para que esta charla deje muchos frutos espirituales. Muy bien, iniciamos entonces. Ustedes recuerdan que en Éxodo 3:5, Yahvé le dijo a Moisés: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. ¿Por qué yo empiezo esta prédica con este versículo bíblico? Porque nosotros que vamos, o que ya somos lectores, algunos ministros, debemos comprender que el templo, desde el momento en que entramos al templo, pues estamos en una tierra sagrada. Ahora bien, la constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, que ustedes ya han estudiado muy bien a raíz del Vaticano II, Concilio Vaticano II, dice que la Iglesia Católica ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Miren esta belleza. ¿Por qué les reproduzco a ustedes este canon 21 de la Dei Verbum? Porque a pesar de que el cuerpo y la sangre de Cristo tienen un nivel, el más alto nivel de unción para nosotros los católicos, para el más alto nivel de unción para nosotros los católicos, la misma Iglesia Católica nos recuerda que tanto las Sagradas Escrituras como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha sido venerado siempre a este nivel hermosísimo de importancia, no dejando de tomar de la mesa y distribuir a los fieles pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo.
sobre todo en la Sagrada Liturgia. Ustedes van a ser, si es que ya no lo son, lectores, y por eso debemos compenetrarnos un poquito en esta teología. Recuerden que nuestra vida, nuestra práctica católica se sustenta en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio. Y esto, amigos queridos, es Magisterio. Ahora aquí, Orígenes, ¿no?, decía en una de sus homilías: ¿por qué creéis que despreciar la palabra de Dios es menor sacrilegio que despreciar su cuerpo? Y otro grande santo, Cesario de Arles, vean lo que nos dice. Esto lo acabo de tomar yo de un libro que se llama Catecismo de la Vida Espiritual del cardenal Robert Sara. Se los recomiendo. Este cardenal es muy litúrgico, es un hombre sumamente preparado, y en este libro encontré esto respecto de la liturgia y la Eucaristía. Dice este gran santo Cesario de Arles: os pregunto, hermanos o hermanas, decidme, ¿qué os parece más importante, la palabra de Dios o el cuerpo de Cristo? Para que vuestra respuesta sea veraz, debéis decir que no es menos la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo. Y por ello, la misma atención que observamos cuando recibimos el cuerpo de Cristo, para que no caiga al suelo, debemos tener para que la palabra de Dios, ustedes van a proclamar esta palabra de Dios, la palabra de Dios proclamada no caiga de nuestros corazones, porque estamos pensando o hablando de otras cosas. Porque quien no ha escuchado atentamente la palabra de Dios no tendrá menos culpa que quien, por descuido, haya dejado caer al suelo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, pues, es importantísimo que nosotros no podemos desvincular la Eucaristía, porque la liturgia de la palabra es parte importantísima de la Santa Misa, ¿no? Entonces, si nosotros ya vamos comprendiendo que Jesús y la misa no pueden separarse, nosotros debemos preguntarnos, ¿no?, si el sacerdote en esta misa, que es ministro de Cristo y que actúa in corpus capitis, es decir, actuando como el mismísimo Jesús. Jesús lo utiliza al sacerdote, porque Jesús en esa misa es víctima, es altar y es el celebrante. En este momento, la pregunta es, ¿cómo podemos sentirnos nosotros cuando vemos a un sacerdote tal vez indigno de celebrar? ¿Cómo nos podemos sentir nosotros que vamos a proclamar esa palabra viva si estamos en pecado? ¿Cómo nos vamos a subir al ambón? Ya vamos a comprender, vamos a familiarizarnos un poquito con estos términos. Es lo mismo, no hay diferencia, amigos queridos, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que para ser ministros o para estar como laicos, lectores, debemos estar en gracia. Por eso es importante que la mística boliviana estigmatizada, que todavía vive y que les aconsejo que la estudien, Catalina Rivas, ella siempre hace una oración, que le libre de todo espíritu del mal. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes entran a ese templo sagrado y se han sacado las sandalias como inicié, en ese momento ustedes tienen un compromiso muy grande con Dios. No es cuestión de, como robot, ir, subirse ahí y leer. No, no, no. Ya vamos a comprender por qué no. Bien, una de nuestras herramientas que vamos a usar la noche de hoy es el ordenamiento general del misal romano. Aquí en este instructivo general está todo lo que vamos a conversar ahora. Todo lo que ustedes van a escuchar no es una creación mía. He tratado de sacar lo más sustancioso para que ustedes tengan una idea clara de cómo deben ustedes proclamar
la palabra. En eso se centra esta charla o esta prédica del día de hoy. En este ordenamiento, se los aconsejo, ustedes van a encontrar las directrices generales, ¿ya? Porque aquí se proponen las normas que se van a acomodar para la celebración que ustedes viven. Generalmente ustedes son de misa diaria. Muy bien. Vamos entonces a manejar otra herramienta, que es el leccionario de la misa. El leccionario, ¿no?, es un documento que contiene una lista de lecturas bíblicas para ser usadas en el culto, ¿no? Los leccionarios combinan lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí están el leccionario repartido en 3 tomos, porque si no sería demasiado grande. Entonces, por facilidad, la Iglesia lo ha dividido en tomo 1, tomo 2, tomo 3, que pues por supuesto recoge los diferentes momentos, los 3 ciclos o los diferentes momentos litúrgicos del año. Ahora bien, nuestro queridísimo Papa Francisco autoriza ya oficialmente que las mujeres sean lectoras y acólitas en el altar. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Pero si toda la vida los últimos 20, 30, 40 años, hemos estado de acólitas y de lectoras. Sí, pero ahora el Papa Francisco nos ha regalado a todos este documento, ¿no? Es un documento pontificio, se llama un motu proprio, ¿no? En que ya oficialmente ustedes, las mujeres sobre todo, ¿no?, pueden ser lectoras de la Biblia y, por supuesto, muchas de ustedes distribuir la comunión cuando son ministras extraordinarias de la comunión. En este motu proprio de nuestro queridísimo Papa Francisco, se revisa el documento de San Pablo VI del año 72, que solo le permitía a los varones recibir los ministerios de lectorado y el acolitado. El lector, entonces, amigas y amigos, es el encargado de leer la palabra de Dios en las ceremonias, mientras que el acólito ayuda al diácono y al sacerdote en el altar y también puede distribuir la comunión en otras funciones. Solamente para ubicarnos, para ir entrando en materia, la Comisión Episcopal de la Liturgia ha adaptado la versión oficial para el Ecuador del Ordenamiento General del Misal Romano, ¿no?, aprobado justamente por esta Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes vayan familiarizándose con estos términos? Porque tal vez muchos de ustedes vayan a escalar más allá de ser una proclama de la palabra. Tal vez algunos de ustedes quisieran ser diáconos. Entonces, es importante que vayan pues tomando en cuenta todos estos documentos que vamos a trabajar el día de hoy. La liturgia, con sus símbolos y con sus figuras, es un lenguaje eficaz y potente que desciende al corazón de quien asiste, si quien la realiza lo hace con espíritu de fe y de convicción. ¿Qué significa esto? Nosotros, para poder ser lectores, necesitamos tener fe. Necesitamos estar convencidos de lo que estamos haciendo. Nadie puede dar de lo que no tiene. Lo que yo pretendo, nuevamente les repito, soy Alfredo de María de la Cofradía de la Santa Rosa de la Casa de la Gospa y estamos mandando esta grabación a Osana Radio a nivel mundial, que también se va, porque hay muchas personas en otras partes del país que quieren escuchar esta prédica. Lo que pretendemos con este taller, este es un taller que dura 4, 5, 6 horas, a veces un día, no teórico práctico, pero aquí lo hemos resumido en apenas 1 hora, 1 hora y cuarto, porque las situaciones pues que ustedes ya conocen de la pandemia y tantas cosas nos impiden ya muchas cosas no hacerlas presenciales. Entonces, este taller, lo que nosotros pretendemos es la unidad litúrgica
en tanto en cuanto estemos apegados a la ordenación general del misal romano. ¿Cuáles son los símbolos de la liturgia de la palabra? ¿Ya? Cualquier celebración de la palabra serían el lector, el libro, en este caso el leccionario, y el ambón. Vamos a manejar un poquito el tema del lector, vamos también a compenetrarnos en el leccionario y finalmente vamos a conocer lo que es el ambón. Ustedes, amigos queridos, ¿no?, tienen una altísima responsabilidad. No es solamente cuestión de subir y leer o proclamar la palabra y se acabó. Deben prepararse. Deben tomarse un tiempo para entender de qué se trata esa lectura. Deben practicar ciertas palabras difíciles que a veces se nos presentan, sobre todo en el Antiguo Testamento. Leer, practicar con alguien que pueda ofrecerles sugerencias, Esto también es importante, porque a pesar de que ustedes no van a dramatizar, ustedes tienen que comprender que frente a ustedes hay una asamblea que necesita escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios los utiliza a ustedes para este fin. Este ministerio de la palabra requiere habilidad para leer en público. Por eso es que ustedes deben tener por lo menos un conocimiento mínimo de la Sagrada Escritura y de los principios litúrgicos, sobre la estructura, la composición, el número y nombre de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, sus principales géneros literarios. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo un género histórico, un género poético, profético. Quien sube al ambón, o sea, usted que me está escuchando, debe saber lo que va a hacer y qué tipo de texto va a proclamar. Recuerde, usted no le está rindiendo cuentas ni a la asamblea ni a su párroco. Usted le está rindiendo cuentas a Dios. Por eso usted tiene una altísima responsabilidad en el momento que asume este rol y este reto. Usted le va a dar vida al texto. El texto le va a dar a usted unas palabras, unos versículos, tal vez una literatura, pero es usted quien, proclamando apropiadamente ese texto, le va a dar vida. Ahora vamos a comprender qué significa darle vida a esa palabra. El ambón, ¿no?, tanto para los católicos como en los templos ortodoxos, ¿no?, es el lugar donde se proclama la palabra viva de Dios. Es decir, donde está, donde usted va a utilizar en la misa, ¿no?, estas sagradas escrituras. Se recomienda que este ambón sea fijo, ¿no?, y que solo en este ambón se va a proclamar, aquí está un ambón, miren, a mano derecha hay uno mucho más sólido como nos recomienda el ordenamiento general romano, y al lado izquierdo está un atril, que a la larga sigue siendo un ambón, pero vamos a identificar que en esta parte de la parroquia o del presbiterio, usted va a utilizar solo el ambón para proclamar la palabra. Generalmente en la mayoría de los templos, de las iglesias, sobre todo en el centro histórico, estamos en este momento transmitiendo desde Quito, Ecuador, Sudamérica, para el mundo, se utiliza el ambón, ¿no?, para proclamar la palabra viva. Puede ser el Antiguo Testamento, puede ser el Salmo, puede ser el Nuevo Testamento, y cuando ya nosotros damos la antífona previa al Evangelio, pues el sacerdote, el presbítero, el presidente de la asamblea utilizará el ambón para leer el Evangelio. El ambón nace en el año 335 después de Cristo. Aparece inclusive
en representaciones de la exaltación de la cruz. Usted sabe que nosotros tenemos una liturgia especializada desde el año 335. Es una fiesta muy bonita, la exaltación de la cruz. Muy bien. Que la liturgia de la iglesia se desarrolle de manera digna y decorosa. Por eso usted no solamente tiene que ser, sino parecer. Tiene que ir bien vestido, sino elegante, por lo menos dignificar el presbiterio, dignificar el ambón, dignificar ese ministerio al cual usted se está preparando. Y no decir, no, yo ya he leído, yo ya sé. Al contrario, después de esta charla usted va a comprender que tenía muchos vacíos en su corazón. Mira lo que dice aquí. Ustedes al desempeñar esta función harán todo y solo aquello que les corresponde. Es decir, ustedes no pueden ir más allá de lo que dice el ordenamiento general del misal romano. Ustedes que han recibido sus sacramentos de iniciación, porque son bautizados, primera comunión, sacramento de la reconciliación, de la confesión, deben dar testimonio de esa palabra que ustedes proclaman. Ustedes deben participar entonces periódicamente de programas de formación. Aquí en esta cofradía nosotros tenemos un nivel 1 y un nivel 2. Ustedes van a recibir un nivel 1 el día de hoy. Pero si ustedes quieren compenetrarse un poquito más, pues por supuesto estamos prestos a abrir nuestros corazones y ayudarlos todo gratuitamente, porque gratuitamente lo hemos recibido y gratuitamente lo damos. Pero recuerden, la preparación debe ser espiritual. Espiritual. También, por supuesto, de la escritura. Pero la preparación espiritual incluye oración sobre el texto y reflexión en su mensaje. Cuando usted ya ha sido un lector de 10, 15, 20 años, pues por supuesto está mucho más familiarizado con ciertos versículos bíblicos, con Mateo, tal vez con Job, tal vez con Ruth, no importa. Lo más, el mensaje que yo quiero llegar el día de hoy es que no solamente tiene usted que estar preparado espiritualmente, es hacer una lección divina, sino comprender ese texto. Nunca usted va a terminar, ni en esta, ni en 1.000.000 de vidas, a comprender toda la Biblia. Sabemos ya que quien interpreta la Biblia es solamente la Iglesia Católica, ya. Pero nosotros también podemos, en ciertas Biblias que tienen el pie de página, con ciertos apoyándonos en la patrística, apoyándonos en los grandes teólogos. Ahora usando este sistema del Internet, pues tenemos grandes predicadores hispanos, por ejemplo, Fray Nelson Medina, tenemos el padre Antonio Fortea, tenemos el padre Byron, tenemos muchos sacerdotes que nos pueden iluminar un poquito sobre qué es lo que nosotros también estamos leyendo. Invoque a usted al Espíritu Santo. Nunca usted, cuando se levanta, usted tiene que agradecerle a Dios que tiene un día más de vida. Lea las Sagradas Escrituras, pero antes de eso, invoque siempre a la tercera persona, la Santísima Trinidad. Y dile, Espíritu Santo, ven, 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 dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Hay muchas oraciones hermosísimas al Espíritu Santo. Esta es una de tantas. Entonces, usted siempre haga una lectura divina corta, ¿no? Invoque al Espíritu Santo, lea 1, 2, 3 veces ese versículo que usted va a proclamar después de un momento en el templo, en la iglesia, medítelo, ore, ¿no? Y contemplación. ¿Qué significa? En silencio usted puede escuchar a Dios y usted va a recibir, por supuesto, mensajes de Dios respecto de del discernimiento, qué es lo que usted debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Muy bien.
Por lo que se refiere a los signos visibles que usa la Sagrada Liturgia, que es lo que ustedes manejan como lectores, nos está llevando la Iglesia a escoger por Cristo o por la misma Iglesia los significados de esas realidades divinas invisibles que no vemos, ¿no? Por eso es que a veces se cometen abusos. Todos, cuando empezamos, cometimos a veces abusos. En mi caso personal, hace 15, 20 años, también los cometí. También los cometí, pero por ignorancia. Por eso es importante formarnos y estar permanentemente inteligenciándonos, viendo las últimas recomendaciones que nos hace la Iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el momento de la inmolación, en el momento de que empezamos ya la Santa Eucaristía, se unen lo que dice el credo, la iglesia purgante, la iglesia militante, la iglesia triunfante, es decir, nosotros, los peregrinos, los que están pagando y los que están en la gloria de Dios. Esto es lo que ustedes ven a la derecha de su pantalla, es lo que está realmente pasando. Entonces, no es una asamblea el que le está juzgando a usted. Son sus antepasados que ya están gozando de la gloria de Dios. Son esos hermanos que están en este momento en el purgatorio. No, son eso, su ángel de la guarda que lo está acompañando a usted. Cuando yo voy a proclamar la palabra, le digo, angelito de la guarda, los que vamos a proclamar, los que vamos a, porque a veces pueden ser una, dos o tres personas, no queremos glorificarle a Dios. Por favor, ayúdanos. Entonces, en ese momento las cosas se van a facilitar. Van ustedes a tener la intuición de saber, este no es la lectura de este momento. Alguien se equivocó, ¿no? Este es otro ciclo. O estamos en un año par, pero pusieron un año impar. Y lo que vamos a aprender rápidamente aquí, porque tampoco podemos pasarnos mucho tiempo, pero por lo menos ustedes van a ubicarse respecto de su papel, del papel que ustedes tienen. Recuerden, amigos queridos, recuerden, ustedes le responden a Dios. Cuando nos muramos, nosotros tenemos un primer tribunal ante Él y ahí le vamos a rendir cuentas. Pónganse, amigos queridos que me escuchan, al servicio de Dios que les ha dado la vida. Esto no lo digo yo, esto está en Romanos, en la carta a los romanos. En el Salmo, el Señor es nuestra ayuda, nada me faltará. Y en Lucas, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Por eso es que a partir de ahora ustedes van a marcar un antes y un después. Antes de lo que hacían y ahora de lo que deben hacer. Bueno, simplemente pues tareas relacionadas con la Sagrada Liturgia. Para el bien de la comunidad y de toda la Iglesia de Dios, conviene que se distribuyan y realicen entre varios las tareas o las diversas partes de una misma tarea. ¿Qué es lo que yo quiero significar con esto? Que, por ejemplo, necesitamos un lector para el Antiguo Testamento, necesitamos un cantor para el Salmo, necesitamos otro para el Nuevo Testamento. Tal vez algunos sacerdotes exigen, ¿no?, que se hagan algunas oraciones durante la misa, antes de la comunión, después de la comunión. Bueno, ustedes que tienen al mando la organización de esa liturgia de ese día, pues pueden ustedes ir poco a poco escogiendo, identificando al personal. Aquí en algunas parroquias hay ministerios, ¿no?, en ese sentido, y se delegan. Ahora tenemos la facilidad del chat, ¿no? Algunos dicen, no, yo tengo la responsabilidad de la misa del jueves eucarístico, ¿no?, pero lamentablemente no voy a faltar. Entonces ya una persona que le delega. La cosa es que la Dei Verbum lo que nos está pidiendo en el Concilio Vaticano II es que no acaparemos uno solo. Claro, en un momento determinado. Si nadie puede, pues es mejor que usted lo haga antes que se aventure a coger a una persona de la asamblea que no sabe leer. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es dignificarle a Dios. O si por celo usted dice, no, a este no me cae bien, prefiero a otra persona de la asamblea para antes de que
que lea, pues usted, como les repito, está con un compromiso con Dios, no con su párroco. No. Entonces, repetimos que los lectores, o sea, ustedes, presentan la palabra de Dios viva a la asamblea. Mire, ahora empezamos a entrar en materia, ¿no? No es cuestión de subir ahí y leer, no. Ustedes tienen que darle vida a esas sagradas escrituras. En eso sí, ustedes son unos verdaderos actores. ¿Por qué? Porque la proclamación de la palabra es un servicio para la iglesia. Por lo tanto, este ministerio que ustedes están ejerciendo de la palabra debe ser tratado seriamente y con muchísima dignidad, porque leer en la misa no es un honor. Cuidado, cuidado. Perdón, no es un derecho, es un honor, estamos dando gloria a Dios. No para yo jactarme, no por vanidad espiritual, no. Leer en la misa es un honor que te lo da ¿quién? Dios. Dios te está permitiendo. Todo es gracia, todo viene de Él. Entonces, es un servicio en pro de la asamblea litúrgica, que no puede ser ejercido sin las debidas habilitaciones. Por el honor de Dios, le damos gloria a Dios, gloria a Dios. Por el respeto al pueblo, a la asamblea y la eficacia mismo de la liturgia. Cuando usted ama la Santa Eucaristía, cuando usted ama la palabra viva de Dios, cuando usted ama a Jesús, usted empieza a conocerlo más y va a desarrollar mucho mejor su papel de lector. ¿Ya? El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente por los fieles. Pero vean, ¿qué se proclama en el ambón? Únicamente le he subrayado esa palabra y se le ha resaltado en negro. Únicamente las lecturas, el salmo responsorial, el pregón pascual, ¿no? La homilía, las intenciones de la oración universal y otras partes que le son señaladas en los diversos ritos litúrgicos. A mano izquierda ustedes tienen un ambón muy, pero muy señorial, y eso es lo que exige el ordenamiento general romano. ¿Ya? No por como el que está a la derecha, que pues más bien es muy sencillo, no por eso deja de ser ambón, pero, pero se podría identificar no como un ambón, sino como un atril portátil. A la izquierda sí podemos ver un ambón clásico. Bueno, la palabra de Dios no es simplemente leída durante la liturgia, es proclamada, que es totalmente diferente. Una proclamación efectiva incluye la entrega, vean, la entrega del mensaje con claridad, de una manera convincente, con el acento adecuado. Exige la habilidad de evocar la fe, su fe. Si usted no tiene fe, ¿qué le va a dar a usted a la asamblea? ¿Qué le va a ofrecer a la feligresía que está ávida por escuchar la palabra de Dios? La primera regla, amigos, es que la proclamación, no la lectura, eso no existe para ustedes, la proclamación es un ministerio especial que presupone fe y que usted debe despertar esa fe en quienes le escuchan la palabra proclamada. Por lo tanto, les repito, usted debe cuidar su vida interior. Usted no puede ir a una reunión, a una fiesta, a un banquete sucio. Usted va limpio, limpio de corazón, de alma, pues confiésese. Y si no está apto de una manera transparente para proclamar la palabra, simplemente diga que no puede. No vaya. Yo le aconsejo, no proclame la palabra si usted está en pecado. Bueno, ya sabemos que en la misa, pues, en el momento que empezamos el perdón, pues usted ya se perdona los pecados veniales y todo lo demás, pero es mejor evitar. Busque usted la confesión sacramental. Y en esta época de Cuaresma es mejor confesarse todas las semanas.
usted dice, es que yo no tengo pecado, pero si el justo peca 7 veces, usted no es. Yo siempre digo, yo soy una rata inmunda de cloaca, siempre. Basta que tenga una mirada, basta que tenga un pensamiento inadecuado, pues yo ya he pecado venialmente y prefiero estar como los santos. Muchos santos se confesaban todos los días. Ahora bien, no es a usted a que tenemos que aplaudirle, Señor. No es a usted a que tenemos que decir, mira qué hermoso. No, usted es un instrumento de servicio del Señor. Somos instrumentos eucarísticos de salvación. Usted evite atraer la atención. Entonces no venga con peinados, ni con ropas, ni con joyas, ni con cosas que las personas se distraen. No, no. Usted tiene que expresar los sentimientos del autor y de los personajes bíblicos, sin dramatización, sin declamación. No, no es una representación teatral, es una proclama como lo vamos a aprender el día de hoy. Pero claro, el lector no debe, o sea, usted no debe permanecer indiferente a lo que está leyendo. Por eso es que usted tiene que comprender antes de proclamar qué es lo que usted va a proclamar. Entonces, no se aventure a que le digan, vaya, usted lea. Ok, me toca a mí leer. Ok, aunque sea voy, subo, leo. Pues como usted ya ha leído 2, 3, 4, 5 años, ya conoce ese texto. Pero no es lo mismo vivir ese texto un poquito antes de la proclama. Ahora bien, aquí hay un tip claro de lo que ustedes tienen que comprender. Usted, señor, señora, debe leer de manera que lo que está proclamando acontezca a la vista de los oyentes. El ordenamiento general del misal romano pide que la asamblea, que en este momento está sentada escuchando, por ejemplo, la lectura del Antiguo Testamento, abra su corazón y sus oídos a lo que usted va a decir. Si usted lee demasiado rápido, ni se le entiende, usted ha hecho un más daño que un favor. Si usted no se prepara, pues no se preste. Y las personas del ministerio dicen, no, usted lamentablemente no está preparado, no sabe leer. No es que me da pena, aquí no es cuestión de pena, aquí no es cuestión de levantarse y acoger a cualquier feligrés de la asamblea para que vaya a leer. Usted tiene que comprender con esta charla, con este taller, que esto es una altísima responsabilidad, que usted le va a rendir cuentas a Dios en su momento. Entonces, usted debe entonar, para poder ser elocuente, usted debe entonar las palabras, sin prisa pero sin pausa. Tiene que usar los tiempos de tal manera que llegue el mensaje a la asamblea. Y por supuesto, usted le da vida a ese texto. ¿Ya? Entonces, la liturgia de la palabra debe ser celebración de la palabra. ¿Ya? La asamblea debe escuchar la proclamación de las escrituras. No utilicen jamás la luz del domingo y peor el pan de la palabra. Ahora he visto que se ha hecho muy familiar en las iglesias el pan de la palabra, mientras está el lector proclamando, las personas están revisando. Eso no está bien. El ordenamiento general pide que usted esté atento a la vocalización, al lector, qué es lo que le está diciendo esa palabra viva de Dios, cuál es el mensaje. Por eso es que muchas veces cuando usted sale de la iglesia y alguien le pregunta, oye, ¿qué te pareció la primera lectura? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? Porque usted está perdido, usted está en todos lados menos en ese momento litúrgico. Entonces, saquemos un poquito esto. Por lo menos esto es una buena ayuda. Por ejemplo, los domingos le dan a usted la luz del domingo, pero es para que se la lleve a su casa, no para que la utilice en la liturgia, en ese momento eucarístico. Es para que vea, pues, para que analice lo que dice un sacerdote sobre el evangelio de ese día. En la parte de atrás usted tiene las lecturas de todas las semanas, como para que se ayude un poco. El pan de la palabra no es para que usted lo utilice cuando se levante de mañana. Utilice la Biblia, Señor. El pan de la palabra no es la Biblia. Usted utiliza la Biblia, tiene que estar en su altar, tiene que estar en un lugar sagrado, prenda una velita, póngase agua bendita, invoque al Espíritu Santo, invoque a sus santos de preferencia, lea la Biblia y después, si quiere, vaya al pan de la palabra. ¿Para qué? Porque le puede ayudar con algún comentario, le puede ayudar con la lectio, ¿ya?
Entonces, a partir de ahora, les ruego, están dando ustedes mal ejemplo, sobre todo a los jóvenes que dicen, ¿y eso qué es? ¿Por qué la gente cuando está aquí proclamando la palabra, la gente está leyendo acá? ¿Cómo es eso? No, eso no está nada bien. Bueno, entonces usted va a manejar la lectura que dice el texto, ¿no? El momento que usted comprenda bien, tal vez comete un error. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Si comete un error, pero ya comprende el texto, sabe que ese pequeño error no está cambiando el significado del versículo bíblico. Entonces no hay ningún problema. No se le ocurra decir, disculpe, perdón, me equivoqué. No, siga, continúe. Entonces, el momento que usted conoce, ya hemos visto esto, ¿no? ¿Qué es eh, qué es esa Sagrada Escritura? ¿Quién habla en ese texto? ¿A quién? ¿A quién le habla? ¿Acerca de qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué clase de texto es? ¿Es un relato histórico? ¿Es intrapencial? ¿Es exhortativo? ¿Dogmático? ¿Es un diálogo? ¿No es una oración? ¿Es una acusación? ¿Es, es profético apocalíptico? ¿No? ¿Qué sienten las personas que encontramos en el texto? ¿Hay en este pasaje algunas palabras difíciles de entender? ¿Cómo, le pregunto a usted, si se sube ahí al ambón, proclama la palabra y ve una palabra que ni usted entiende cuál es el significado, ¿no le da a usted vergüenza de ir a proclamar una palabra? Perdón, de ir a proclamar la sagrada, la palabra viva de Dios, ni siquiera usted la entiende. Eso es ser desleal y eso es ser fariseo. Y usted sabe cómo Jesús se expresaba de ellos. ¿Ya? Entonces, perdónenme si soy un poco duro, pero realmente he visto en mis últimos 20 años, en mi proceso de conversión, realmente cosas que dejan mucho, mucho que desear. Muy bien, aquí hay algo que es importante. Esta dimensión nos edifica a todos nosotros, somos una familia. Que ve en usted, Señor, en usted que me está escuchando ahora, ve un testigo de la palabra que proclama, no que lee, olvídese de leer. ¿Ya? A veces si usted aprende un poquito sobre la música sacra, se da cuenta que a veces no tenemos cantores, tenemos cantantes. Y eso es triste, porque lo que queremos es que existan cantos en la iglesia, no canciones. Aquí no es cuestión de lucirse. Aquí, ¿qué nos recomienda la conferencia episcopal ecuatoriana? Que lo que vamos nosotros a escuchar lo comprendamos y nosotros también podamos participar de esos cantos. Pero si una persona empieza a cantar algo que nadie conoce, entonces no está participando. La misa es participativa, ¿ya? No es de una sola persona. Entonces, en Hechos 1:8, yo he puesto esto que me gusta. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y ustedes tienen que ser testigos en ese templo en el cual se sube. El momento que ustedes suben al presbiterio en el ambón, ya ustedes son testigos del Espíritu Santo. Por favor, aprendamos bien a ser verdaderos lectores de la palabra. Aquí, por ejemplo, ustedes pónganse la mano en el pecho en este momento y digan, ¿conocemos el año litúrgico? Bueno, ahorita estamos en Cuaresma, ¿no? Pasamos el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza abre la Cuaresma, ¿no? Ayuno obligatorio. Ahora estamos en la segunda semana, ¿ya? Y así vamos avanzando, luego nos viene la Semana Santa, nos viene el tiempo pascual, ya después nos viene un tiempo, un primer tiempo ordinario, después nos viene el Adviento empieza después de Cristo Rey, empieza el nuevo año litúrgico, ya la Navidad, el segundo tiempo ordinario, en fin, vamos nosotros a ir comprendiendo cómo se distribuye por años los ciclos. Ciclo A, B, C, ciclo A, B, C, ciclo A, B, C. El A, ahora estamos en el B. Marco, perfecto. Por eso dicen que al cabo de 3 años, cuando usted va a misa diariamente, pues usted ya se sabe prácticamente completo el Nuevo Testamento.
Muy bien. Vamos a manejar el primer punto, preparar la expresión de la lectura. La preparación de la práctica, ¿qué incluye? Dominar las palabras difíciles. Nabucodonosor, por favor, prepare y domine ciertas palabras que a veces son muy complicadas, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso le digo, mire antes de subirse al ambón, lea. Olvídese, antes de la misa usted puede tranquilamente subir, mirar, leer, identificar esas palabras, ¿no? Aprenda la pronunciación correcta. Nabucodonosor. Practicar la expresión oral del texto en voz alta. Si no puede hacerlo en ese momento porque está en la iglesia y ya no lo hizo en su casa, pues mentalmente usted puede practicar esa expresión. ¿Cuáles son las palabras en que tiene que poner un poquito más de énfasis? ¿Ya? ¿Cuáles son las palabras más importantes donde usted tiene que hacer una pausa breve? ¿Donde tiene que hacer una pausa prolongada? Vamos a aprender un poquito de esto. En una segunda parte, ¿cuál es el tono? Eso es importante, que usted sube y baja. A veces las personas, yo he visto que están muy bien y se apagan. Bajan, 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 y uno a veces ni les escucha. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo? Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que irlas dominando. El ritmo, ¿cuándo tiene que ser más lento? ¿Cuándo tiene que ser más acelerado? ¿Ya? Vocalice bien cada sílaba, ¿no? Por eso les digo, evite ese defecto de bajar demasiado el volumen de la voz al final de las frases. Muy bien. Preparación, como empezamos esta charla, preparación, preparación, preparación. Ya les había dicho que si usted comete un error, continúe. No diga disculpe, simplemente continúe. Salvo que ese error cambie gramaticalmente el significado de la oración. En ese caso no diga, disculpe, sino vuelva a retomar discretamente el versículo. ¿Ya? Entonces, la meta suya no deberá quitar la palabra de Dios. Su preparación, su experiencia va a disminuir todos estos pequeños errores que todos hemos cometido. Yo los he cometido. Muy bien. Usted, que es el lector, debe saber cómo acceder y estar en el ambón. ¿Ya? Si usted va a leer, no se puede sentar en la mitad del templo ni atrás. Tiene que estar sentado en las primeras banquitas, aunque sea momentáneamente, mientras va a leer. Generalmente no se puede uno estar sentado en el presbiterio. En algunas parroquias he visto eso. No, se sienta usted y con el número de lectores ya se ha puesto usted de acuerdo para juntos acceder frente al altar, hacer una venia no profunda, una venia ligera, y se van y se ubican en el ambón. Ya. Por eso es bueno familiarizarse con los micrófonos, porque aquí veo algunas personas que no son de nuestras parroquias. Entonces yo no sé cómo será en otras parroquias, si son micrófonos fijos, si son micrófonos móviles, todas estas cosas uno tiene que ir poco a poco dominando, ¿ya? Por supuesto, al parte final digo, si alguna vez tiene usted que subir al presbiterio, pues sí, porque a veces hay iglesias muy pequeñitas, a veces son capillitas, pues tiene que hacerlo, ¿no? Porque tampoco hay espacio, ¿no? Dios no se va a disgustar. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Ya. Aquí hay un tema, ¿no? He visto en otras parroquias, nosotros, cuando yo empezó mi proceso de conversión, íbamos casi todas las parroquias de Quito, sobre todo las del centro histórico. Después me empecé a concentrar más en la primavera y por último, los últimos 4 años aquí en San Pedro de Combayá. En San Pedro de Combayá hay muy buenos lectores, ¿no? Hay que pulir algunas cositas, pero también es importante comprender que los lectores no pueden levantarse, ¿no? Sino hasta cuando se haya terminado la oración colecta. Perdón. Yo doy esta charla, primero doy una charla sobre liturgia, sobre Eucaristía, y después doy esta para que la gente comprenda, pues, dónde está la oración colecta, ¿no? Avance con un paso normal, sin ostentación.
no mirando al piso. Mucha gente a veces camina mirando al piso. Con seguridad, con autonomía, con prestancia, con, creo que la palabra correcta es con gabo, ¿no? O sea, de una manera que refleje que usted está seguro en su papel, que es lo que usted va a hacer. ¿Ya? Con el reojo, usted mira a sus compañeros y ya sabe que paren en un punto y hacen una pequeña saludo al altar, porque en el altar está Jesús inmolado, ¿no? Es decir, ahí está en el altar, no se saluda al sagrario. Mucha gente ya he visto que van, saludan al sagrario, después saludan al altar, después suben al ambón y saludan al sacerdote. No, es un solo saludo al altar, ya. Bien, caminen firmes, ¿no? Bien plantados, evite balancearse, ¿no? Nada de brazos colgantes o cruzados o de manos en los bolsillos, etcétera, etcétera. Si usted está un poco nervioso, pues sí puede, sí está autorizado cuando sube el ambón, tomar las orillas laterales del ambón, ¿ya? Generalmente no recomendamos que toque el leccionario porque se ensucia, ¿no? Y salvo que usted esté con las manos limpias. Si ya le hemos dicho que usted está con el corazón limpio a leer, a proclamar, pues tiene que estar también con sus manos limpias para proteger, porque son ornamentos. Todo esto que estamos hablando, estamos en tierra sagrada. Empezamos esta charla con, con las palabras de que Dios le decía a Moisés, quítate las sandalias porque estás en un territorio sagrado. Es lo que ustedes están haciendo. A veces la gente se olvida de esto. Van, conversan, organizan todo, mientras, inclusive hasta cuando ya ha empezado la Eucaristía, empieza a verle tú, a ver tú. No, eso no está nada bien. Por eso es que nosotros aconsejamos este taller también práctico, en su momento in situ, es decir, en la parroquia, ¿no? Por ejemplo, mire, qué feo, manos en los bolsillos, cruzados los brazos, eso no. Ahora, si usted está muy nervioso, porque puede suceder y eso es normal, a todos nos ha pasado. Todos a veces tenemos pánico escénico, pues métase las manos en los bolsillos, pero mantenga el contacto visual y el mentón alto, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos, camine lentamente, no hay apuro, no hay apuro. Simplemente ya todos los lectores se ponen un momento y caminan todos juntos al frente al altar y hacen una pequeña reverencia, ¿no? Una pequeña reverencia, pero siempre con dignidad, siempre con gracia, nada apresurado, no hay apuro. Ya vamos a aprender cómo leer, cuáles son los silencios, cuáles son las puntuaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí usted, por ejemplo, usted puede ver algunas partes del templo, ¿no? El ambón, ¿dónde está, por ejemplo? Ya, ok, esta mano izquierda, muy bien, ¿ya? Entonces usted ya más o menos sabe que si usted está en la nave central, tiene que estar al frente en las primeras bancas para que puedan de una manera muy elegante, juntos todos los que van a proclamar, caminen frente al altar y hagan una pequeña venia, ¿no? La inclinación es ligera, ¿no? La inclinación es ligera, respetuosa, ¿ya? A pesar de que esa es una capilla pequeña, miren, ahí están los lectores, ¿no? Hacen una pequeña venia frente al altar, porque ahí está Jesús Eucaristía, ¿no? A mano izquierda ustedes pueden ver al sacerdote, pueden ver al acólito, que a veces podría ser un diácono, ¿no? Del cuidado de la propia vida interior de usted es lo que va a reflejar. ¿Por qué? Porque sus ojos serán el espejo de su alma. La gente lo va a estar mirando a usted mientras que lo escucha, ¿ya? Entonces, tenga usted la precaución, como ya le dije, de estar en gracia, ¿no? Todos sus gestos, todas sus miradas, sus vestidos, sus peinados tienen que ir acorde a la función que usted está ejerciendo, señor. Usted no puede ir con tacos altos, ni con pantalones apretados, ni pinto arraseada la cara. No, tiene que estar muy discreto. Usted le está glorificando a Dios. Es verdad que a una misa uno tiene que ir lo más bien vestido posible, ¿no? Pero una cosa es estar bien vestido, bien peinado, y otra cosa es
causar escándalo. Cuando la moral es alta, la falda es larga. Cuando la moral es baja, la falda es corta. Cuando vas a misa, amiga y amigo, ¿para quién te vistes? ¿Para los hombres? ¿Para competir con otras mujeres? ¿O para Dios? En la primera Timoteo hay esta sentencia, que las mujeres, por su parte, se arreglen decentemente. Hemos perdido ya la mantilla, ya las faldas largas, por lo menos para la iglesia, la mantilla, la falda larga. El otro día en esta parroquia, la parroquia nosotros vamos, pues, hubo una reunión muy bonita y se aconsejó entre todas esas 30 damas empezar a usar la mantilla. ¿Y por qué no? Ya dejémonos de que eso es antiguo. No, nada es antiguo. La palabra de Dios es viva. Toda, hasta la parucía, hasta la segunda venida. Entonces no digamos que esto es antiguo. El rosario es para los viejos. Esto de acá no, esto de acá no. Las misas tienen que ser lentas, tienen que guardarse los silencios. Yo soy hijo espiritual del Padre Pío ya 20 años y el Padre Pío, las misas del Padre Pío duraban 3 horas. Pero aquí la gente ya quiere en 20 minutos coger y salir disparado porque no hay tiempo. Que se adornen más bien con sus buenas obras, dicen. Bueno, bajo ningún aspecto, señor lector, bajo ningún aspecto usted que es acólito, que usted tal vez es diácono, tal vez usted es ministro, no pueden cambiarse los textos. No pueden. Pero para no cambiar los textos tiene que ir a saber qué día estamos hoy. Por ejemplo, hoy día nos toca esta lectura, sí, pero en el Ecuador estamos recordando a Santa Menanita de Jesús. Todo cambió. Y usted se preparó con una lectura que no era. Entonces, todas estas cosas en un segundo taller mucho más profundo, y tiene que ser ese sí presencial, vamos a ir comprendiendo cuáles son las solemnidades, cuál es la diferencia entre en una misa votiva, cuál es la diferencia con la fiesta, etc. ¿Por qué en Cuaresma se cantó un gloria en este momento litúrgico? ¿Por qué? Ah, por esto, muy bien. Todas estas cosas, pero ¿por qué ya no se usa el morado si ahora se usa el blanco? Ah, por esto. Ah, muy bien. Todo esto lo vamos a ir conociendo. Por eso les invitamos a que ustedes, si usted va a ser lector, por lo menos usted que va a leer ese día, llegue con 20 minutos antes y organícese, practique un poco, ¿no? Recuerde, usted le está rindiendo cuentas a Dios, ni al Papa, perdón, ni al párroco, ni a su ministerio de liturgia, a Dios. Esto lo uso yo porque aprendimos algo sobre esta estigmatizada que todavía vive, que les aconsejamos, y ella hizo un librito, porque eran las personas totalmente responsables que iban a la misa, pues así, totalmente desaprensiva, y la Virgen se le presentó, y ella escribió un libro sobre las cosas que no debían haberse hecho, y ahí la Virgen le dice, ¿por qué llegan a último momento? Usted como lector no puede llegar a último momento. Yo he visto que hay personas que llegan hasta tarde y por eso se tienen que coger a personas de ahí. Venga, venga, lea usted. No, o las personas que van de misión música, que llegan ya un minuto cuando prácticamente la campana, cuando ya empieza la misa, o sea, la procesión de entrada. Están llegando, se sientan, ahí cogen la guitarra. Oye, esto es inconcebible. Esto es una falta de respeto a Dios, ¿no? Entonces yo les invito a que ustedes miren, lean esto que la Virgen le dice, quejándose, invoquen al Espíritu Santo, arrodíllense, agradezcanle de que usted está de lector, agradezcanle que Dios le está dando la oportunidad de glorificarle. ¿Ya? Ustedes no van a un partido de fútbol, ustedes van a lo más sagrado que tenemos los católicos, es la oración más completa, la Eucaristía. Y usted, amigo y amiga, es parte de esa Eucaristía porque usted tiene un rol importantísimo como lector. Yo, pero personalmente, cuando voy a leer las Sagradas Escrituras todos los días, y esto lo hago desde hace 15, 20 años, todos los días hago esta oración. Esta oración. ¿Ya? Ahí está. Oh Dios eterno, Padre de bondad,
que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error mi entendimiento en su lectura. Líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de los sabidos de la gracia, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué me tomó? Un minuto. Eso abrió mi corazón. Es que ayer ya no existe, amiga querida. Ayer ya no existe, ya no puedes regresar ayer. Oye, ¿y quién te dice que mañana amaneces con vida? Hoy. Hoy hazlo como que si fuera el último día de tu vida. Hoy como si fuera la última proclama de la palabra que vas a dar. Hoy como si fuera tu última Eucaristía. Por eso yo te invito a que tomes esto en serio. Esto no es un asunto así tan sencillo. Ya voy, Leo, ya se acabó. Porque entre más se te da, más se te exige. Muy bien. Antes de comenzar, sino que ahora ya pues no hay muchos tiempos, ¿no? Usted hace una breve pausa, se para en el ambón y mira la asamblea. Cuando usted está mirando la asamblea, está tomando un dominio y las personas dicen, ¿qué pasó? Me está mirando, ¿qué? ¿Cómo? Para que no vaya directamente al leccionario, ¿no? Entonces, usted ya los tiene en la mente y más bien cuando usted ve que alguien está por ahí parado, como que esta pausa hace que la gente se siente tranquilo, se guarde un poquito de silencio y ahí usted empieza, como vamos a enseñarle el día de hoy. En otras palabras, usted toma un contacto directo antes de proclamar. Respire un poquito. Suavemente respire, ¿ya? No inicie la lectura hasta que la asamblea no esté tranquilita. Ya, se sientan y todos lo están mirando. ¿Usted qué pasa? ¿Por qué no empieza? ¡Ah, qué lindo! Usted está dominando a la asamblea. No la asamblea lo está dominando usted. Muy bien. Ahora bien, no es apropiado agregar palabras como primera lectura, ¿no? Cuando usted empieza, por ejemplo, aquí dice, esto que usted ve arriba, segunda lectura, etcétera. Hay gente que inclusive en algunas parroquias dice, segunda lectura, Efesios 5, 8, 14. Lectura de la carta. No, usted puede decir lectura de la carta del apóstol, pero mejor, ya sabemos que es una lectura, mejor empiece como de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta primera iniciación tiene que ser un poquito más alta. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ahí usted hace una pausa. 1 segundo, 2 segundos. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Entonces, ya sabemos que no se dicen ciertas cosas que son las rúbricas, que generalmente están en el diccionario o en el misal romano en rojo. No, eso es para que usted se ubique en el momento histórico que está sucediendo esa proclama, nada más, ¿ya? Después de leer el título de la carta, por ejemplo, de la carta, ¿ya? Hace una breve pausa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted empieza del primer libro de Samuel, o lectura del primer libro de Samuel, un poquito más alto, ¿no? Y después guarda un silencio, ¿ya? Entonces, no digamos ni primera ni segunda lectura, o al salmo respondemos, o levantamos las manos y todos respondemos, y todos, no. Peor hablar de los capítulos que están ahí, de los versículos. Por ejemplo, no se lee la palabra cursiva, ¿ya? Ya vamos a ver dónde está la palabra cursiva. Si ven allá arriba está la palabra cursiva. Mucha gente dice, primera lectura, habla Señor, que tu siervo escucha. Lectura del primer libro de Samuel. No. Usted simplemente empiece del primer libro de Samuel. Evite la palabra lectura, del primer libro de Samuel. Entonces, un poquito más alto, ya una vez que usted tiene dominio de la asamblea,
del primer libro de Samuel. Guarda 1 o 2 segundos de silencio. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, ahí hay una coma. Mira la diferencia. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado. No, coma, un segundo, punto, tal vez 2 segundos. Si hay un párrafo, como ahorita pasamos a otro párrafo, 3 segundos. 1, 2, 3 mentalmente. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Punto. 2 segundos. ¿Sí ven? Entonces todo esto usted va a ir dominando de tal manera que vamos a ser verdaderos proclamadores de la palabra. Entonces usted distingue entre el inicio y el final. Ya dijimos, del primer libro de Samuel, un poquito más alto. ¿Ya? Y empieza. Y al final, cuando termina, por ejemplo, cuando usted ya termina, allá ustedes ven, en la parte de abajo dice, de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Ahí hacemos 3 segundos de pausa. No diga, de la mazmorra a los que habitan en tinieblas, palabra de Dios. No, espérese. Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, con énfasis. Aguantamos 3 segundos y toda la asamblea dice, te alabamos, Señor. Entonces, es importante que al inicio y al final seamos un poquito como que ubicamos el principio y ubicamos el final con énfasis, esperando que la asamblea responda. Muy bien. Algunos creen que leer bien es leer rápido o fuerte. No. Leer lentamente y con volumen adecuado en general se lee demasiado rápido, no se hacen las pausas debidas siguiendo la puntuación. Y acá hay otra nueva frase que les he puesto, la lógica del texto. ¿Qué tiempo les va a tomar prepararse antes de que usted proclame? Antes de que inicie la misa. 1 minuto, tal vez 2. Si usted llega con 20 minutos antes, va a tener muchísimo tiempo para comprender la lógica del texto. ¿Ya? No lo haga de la luz del domingo, porque la luz del domingo viene con errores. Yo les puedo decir, luz del domingo tiene un pocotón de errores los últimos 10 años. Nunca, bueno, ya se sabe que no se lee, ¿no? Se lee del diccionario, pero mucha gente, es increíble. Vean, de aquí leen la palabra viva de Dios. Es una vergüenza. Hay que recordar que el oyente, o sea, la asamblea, la feligresía, las personas que le están mirando a usted, no por su lindo peinado, no por ese terno elegante y con esa corbata roja guapísimo, no, por ese dominio de la palabra, porque usted está proclamando, debe tener el tiempo de ¿qué? De sentir, de reaccionar, de oír, de entender, de coordinar y de asimilar lo que oye. En otras palabras, cuando inicié yo esta charla, hace un momento, ¿qué les dije? Ustedes tienen que darle vida a la palabra de Dios. Vida. Ya. Bueno, aquí simplemente para que ustedes vean, ¿no? No se dice primera lectura, no se dan los números, los versículos, simplemente se inicia del libro de los Hechos de los Apóstoles, un poquito más alto. Se esperan 3 segundos y empieza. Y al final, cuando dice, al final, en la última línea, explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. 3 segundos, palabra de Dios. Muy bien. Lea con la cabeza alta, Señor. O sea, solo los avestruces meten la cabeza adentro, están preocupadísimos, están aterrados. Si usted no se ha preparado todavía, pues todavía prepárese, no lo haga. Usted sabe que los sacerdotes, cuando ya se han ordenado, no es que de pronto van y celebran la misa. No, ellos ya han practicado 1 año antes cómo celebrar la misa. Por eso es que ya pues
Se ordenan de sacerdotes y ya empiezan a celebrar con una solvencia, con una seguridad. Es lo que usted tiene que hacer. No mostrando, lea mostrando pues el rostro, no la coronilla. Veramos. Mire, eso no. Ahí, señor, está muy bajo, muy bajo. ¿Ya? Eso demuestra inseguridad. En cambio, aquí sucede que el señor tal vez no pueda leer bien, entonces lo que hace es levantar un poquito el leccionario, ¿ya? Pero no baja la cabeza, levanta el leccionario, pero él no baja la cabeza. Eso es elegante. Mire este señor, ¿no? Mire el micrófono, mire cómo está bien vestido. Claro, claro, no, a veces no podemos todos los días ir así, pero eso sería lo recomendable. Ahí está un lector y ahí está otra persona que le va a acompañar después con el salmo, no sabemos, pero lo más importante es que si ve, la persona está fija, la persona que está con lentes está fija en su compañero que está leyendo, que está proclamando, perdón. ¿Ya? Mire cómo está bien parado, las piernas abiertas, los pies bien asentados al piso, ¿no? Las manos tal vez en el ambón, ¿ya? Y muy erguido, ¿no? Qué bonito, ¿ya? Qué bonito. Nunca se le ocurre decir, porque yo he oído que dicen al final, hermanos, esta es palabra de Dios, o expresiones similares. No, se trata de una aclamación, palabra de Dios, no de una afirmación o de una explicación. Es palabra de Dios, porque usted estaría ofendiendo a la asamblea, como que diciendo, verá, lo que acabo de proclamar es palabra de Dios. Ah, era palabra de Dios. Ah, no, no sabía. No, 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 no. Palabra de Dios, ¿ya? Usted nunca muestre el libro, salvo cuando tenga que leer, como ya usted vio en la fotografía, pero no como los sacerdotes hacen que levantan el libro después del Evangelio. No, ya. Ahora bien, aquí hay otra técnica. No se retire del ambón hasta que la asamblea haya respondido. Si usted dice, palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios, entonces usted tiene que esperar a que la asamblea responda. Muy bien. Cuando ya la asamblea responde, ahí usted ya puede retirarse cuando tenga que hacerlo. Si el micrófono no es fijo, y esto para las personas que tienen en las parroquias micrófonos móviles, usted se lo entrega muy elegantemente al siguiente proclamador. Y otra cosa, usted tiene que dejarle a la persona que le toca en el leccionario, en la página que le corresponde. Por ejemplo, usted leyó la primera lectura y coincidió que se acabó en esa página, pues usted antes de entregar el micrófono, usted gira la página para que el nuevo salmista ya sepa de dónde empieza. Esto es una norma, no es una obligación, no, pero es importante porque esto le facilita al equipo el trabajo que está haciendo. Ya. Los salmos deberían ser cantados. Hay sacerdotes, por supuesto, y hay diáconos y hay ministros lectores que cantan todo el salmo. ¿Ya? Y en mi caso personal, yo solamente canto la antífona y lo demás, pues lo proclamo, pero no todo el canto. En ciertas misas me han pedido que cante todo el salmo, entonces yo me preparo y canto todo el salmo, ¿no? El salterio les aconsejamos que ustedes oren, mediten y contemplen con los salmos, porque son lo mejor para poder entrar en un silencio absoluto con Dios, ¿no? Entonces, yo canto el salmo y toda la asamblea responde cantando. Hay 8 tonos gregorianos. Sería mejor que ustedes se acostumbren a los tonos gregorianos. No está mal si lo hacen como se pide ahora la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. No está mal, pero es mejor los tonos gregorianos. Entonces usted va a los tonos gregorianos y cual que le guste se lo aprende y ese es el tonito que va a practicar con la antífona de entrada, ¿no? Muy bien. Aquí hay otra cosa que es importante.
cante usted el salmo o no lo cante, repítalo en voz baja porque a veces son muy largas las antífonas y claro, la gente ¿qué dijo? ¿Cómo era? ¿Ya? Entonces, pausadamente usted anuncie, ¿no? Ese salmo, ¿no? Eh, y por supuesto, usted nos puede decir, no, que a ver, todos repiten y levantar la mano. O sea, esto, yo he visto en algunas iglesias que lo hacen. Esto no es litúrgico, ¿no? Usted evite esto. Simplemente cuando usted ya tiene el dominio de la palabra, ya le van a entender que cuando usted guardó silencio ya tienen que responder, porque es un salmo responsorial, ya. Por ejemplo, ahí hay un salmo, ¿verdad? Usted canta. El Señor verá a los justos con complacencia. Es bastante largo. Entonces, usted le apoya a la asamblea nuevamente repitiendo, el Señor verá a los justos con complacencia, para que tal vez con una voz un poquito más baja ya la asamblea se familiarice, porque a veces algunos salmos son bastante largos y es importante que recuerden, la misa no es suya ni del sacerdote, ni de los que cantan. La misa es de todos, es comunitaria y hay que de viva voz cantar, por eso no hágalo de tal manera que esos cantos sean conocidos por la asamblea, para que todos participen. Y lo mismo, apoye usted a la asamblea con esta repetición poco más baja, ¿no? Para que con el micrófono se va a escuchar, no se preocupe, para que todos puedan cantar ese salmo. Es lindo cuando todos lo cantan, es muy bonito, ¿no? Entonces, ahí está, ese es un salmo, y la R que ustedes ven que son las rúbricas, en rojo las rúbricas, ¿no? Es solamente para que usted sepa que una vez que para, pues la asamblea repite. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, ahorita no vamos a hablar de la aleluya, estamos en un momento de cuaresma, pero todo esto sería de ser cantado. Aquí esto es importante para mí. Ya no se ve en silencio, ya no se ve en momentos de silencio. A veces sí, en algunas parroquias sí hay silencios, ¿no? ¿Por qué los silencios para después de la primera lectura? Generalmente acaba de hacer la primera lectura y entra el salmo, y se acaba el salmo y entra la segunda lectura y después viene la proclamación previa al Evangelio. Entonces, pero el silencio lo que nos ayuda, y ustedes hablen con en la posibilidad, porque a veces los párrocos se ofenden, ¿no? Que se les dice, haga esto, o les recomendamos que ponga un reclinatorio para recibir la comunión de rodillas, no les gusta que les diga nada, ¿no? Entonces, pero sí sería bueno que les diga, hagamos en nuestro ministerio de lectores, después de la primera lectura, un poquito de silencio para reflexionar sobre esa palabra proclamada, ¿no? Los silencios son importantes. Yo les hablaba del cardenal Sara. Este es el cardenal Robert Sara. Yo le sigo mucho a él, he leído algunos libros de él, y él tiene un libro sobre los silencios en la liturgia. Y él se refiere justamente a ustedes como lectores que en un momento determinado guarden un poquito de silencio. Entonces, no le pasen rápido al salmista, ¿no? Esperen tal vez unos 3, 4, 5 segundos, ¿no? Que eso es bueno para que algo le quede, alguna de las palabras que usted proclamó le quede a la asamblea en su corazón. Vamos entonces aquí, quiero ponerles algo como para hacer un pequeño, pequeño paréntesis. A ver, déjenme ver si encontramos aquí algo que me gusta mucho, que quiero compartírselo con ustedes. ¿Ya? Aquí, vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, le hago share, advance, ya está. Vamos a ver.
Consideramos ahora la liturgia de la palabra, que es una parte constitutiva de la celebración eucarística, en la que nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho y quiere hacer por nosotros. En la liturgia de la palabra, las páginas de la Biblia dejan de ser un texto escrito para ser palabra viva de Dios. Él mismo nos habla y nosotros lo escuchamos poniendo en práctica lo que dice. Tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, hablamos de liturgia de la palabra como de una mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual, tanto con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también el Salmo responsorial. La proclamación litúrgica de las lecturas, con las antífonas, cantos tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y favorecen la comunión eclesial y acompañan nuestro camino de la fe. Hay que valorar la liturgia de la palabra, formando lectores y creando un clima de silencio que favorezca la experiencia del diálogo entre Dios y la comunidad creyente. Con la proclamación del Evangelio se llega al culmen de ese diálogo entre Dios y su pueblo, que es la liturgia de la palabra en la misa. Del Evangelio viene la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que se han leído antes. Por eso la liturgia rodea al Evangelio de una veneración particular. En efecto, solo el ministro ordenado puede leerlo, y cuando termina besa el libro. Hay que ponerse en pie para escucharlo y hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho. La asamblea reconoce así la presencia de Cristo, que le anuncia la buena noticia que convierte y transforma, y responde con la aclamación: Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio tomamos conciencia de que Jesús sigue hablando y actuando en nuestros días. A continuación viene la homilía. Como parte de la misma liturgia, no es un discurso o una conferencia, sino que retoma ese diálogo entre Dios y su pueblo. La predicación debe orientar a todos, también al predicador, hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Para ello, no solo es importante que quien predica cumpla bien su ministerio, sino también que los que escuchan han de procurar hacerlo con las mejores disposiciones interiores. En la misa, tras la proclamación de las lecturas bíblicas y de la homilía, guardamos un tiempo de silencio para que se pueda sedimentar en el corazón todo lo que se ha escuchado y se concreten propósitos de adhesión a lo que el Espíritu sugiere a cada uno. Después se recita el credo, con el que toda la asamblea litúrgica da su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios que se ha proclamado y vuelve a meditar y profesar los grandes misterios de la fe antes de celebrarlos en la Eucaristía. El símbolo pone de manifiesto la unión entre el bautismo y la Eucaristía. La fe de todo bautizado se inserta en la fe recibida de los apóstoles y su unión a Cristo se actualiza en la celebración de la Eucaristía. A continuación, la oración universal expresa la respuesta a la palabra de Dios que ha sido acogida con fe. En esta oración, los fieles se dirigen a Dios con la confianza de ser escuchados en su petición y hacen suya la mirada de Dios que se preocupa por todos sus hijos. Apóstol Pedro
le conceda fe cierta, esperanza gozosa y caridad ardiente. El Papa se sienta en la sede e introduce la In nomine celebración. Patris et Filii et Spiritus Bien, ahora sí, ya. Bien, aquí tenemos otro tip. Sí, gracias, Diana, gracias. Ya, ahorita ya me están escuchando, Dianita, gracias. Si alguno desea mayor información, me escribe. Al final les voy a poner mis teléfonos, o si no, ustedes me dejan sus teléfonos aquí para yo escribirles y mandarles permanentemente o periódicamente información. Cualquier cosa que distraiga de la palabra proclamada debe ser evitada. Mientras proclama la palabra, el lector puede sostener el leccionario en sus manos o tenerlo sobre el ambón y descansar su mano encima de él. Ya sabemos, las manos limpias, ¿no? Cualquier cosa que distraiga la palabra proclamada, como por ejemplo reclinarse en el ambón, tener sus manos en los bolsillos o estar intercambiando de un pie al otro, todo esto debe ser evitado. Por supuesto, rascarse la oreja, meterse los dedos en la nariz, limpiarse los lentes, todo lo que pueda distraer debe evitarse. Esto también es importante, que usted sea honesta con usted mismo, ¿no? Muy útil, finalmente muy útil para el lector y para la comunidad en general, que cualquiera de ustedes tenga el valor de verificar si siguen estando en él todas sus cualidades. Ya, todas sus cualidades. Por ejemplo, ayer, yo sé que ustedes son católicos practicantes y lo que voy a decir es un poquito absurdo, pero es un ejemplo. Ayer me pegué los tragos y estoy chuchaqui. Y me toca a mí el día de hoy leer. Ya tengo hoy leo. Oiga, un momentito. Ayer no pude dormir, me pasé trabajando toda la noche, tengo un dolor de cabeza. ¿Cómo usted va a leer con un dolor de cabeza? Es decir, sea usted honesto consigo mismo y evite, porque no se olvide que le queremos glorificar a Dios. Ya les repetí cuando yo inicié esta charla hace un momento. Cuando yo voy a proclamar, le digo a mi angelito de la guarda, angelito de la guarda, los que vamos a proclamar ahora la palabra viva de Dios, queremos glorificarle a Dios. Ayúdanos, como diciendo, a ti te presto mi garganta, a ti te presto mis cuerdas vocales, a ti te presto todo, que tú seas el que trabaje en mí. No. Ahora bien,
esto del ministerio de los lectores no tiene que ser un club de amigos. Nosotros los 4, nosotros los 10, nosotros los 15, nosotros y nadie más. Aquí no entra nadie más. Si usted ve que por ahí hay una persona que ama la liturgia, que tiene deseos de aprender, pues dele un curso, invítelo, ¿no? Hable con el párroco, que lo pongan en ese chat, perfecciónenlo, denle mayor formación. Hay que tener suficientes lectores. Miren, en una misa de domingo, en una parroquia, hay 3, 4, 5, no sé cuántas misas. ¿Cuántos lectores se necesitan en un solo domingo? Entonces, entre más personas estén preparadas, mejor. Muy bien. No es bueno, no es bueno que usted lea la primera, que usted haga el salmo, que usted lea la segunda, que usted haga todo. No, no. Eso el ordenamiento general del misal romano no lo aconseja. ¿Por qué? Recuerden, la misa es comunitaria, debemos todos participar. Nosotros somos laicos comprometidos. En mi caso personal, yo soy seglar josefino consagrado. Ya, también soy hijo del Padre Pío, pero por todo lado siempre trato de abrir este abanico de posibilidades a todos los movimientos, señores. No es que este movimiento es mejor que este. Lazos de Amor Mariano es mejor que Emaús. Emaús es mejor que Juan 23. Juan 23 es mejor que la Gospa. La Gospa, ¡oh, y esos celos! O sea, ¿qué somos? Católicos practicantes. Vamos, todos somos una familia. Todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que glorificarle a Dios. Bien, por si acaso, simplemente esto es rápido, en los días de precepto y en los domingos, el, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1245 dice que es obligación oír misa entera. Y la misa, y si no, pues sería pecado grave. Y la misa entera inicia con el rito, la procesión inicial, y termina con la bendición. No, bueno, el leccionario y el evangelario son libros donde está contenida la palabra y deben estar dignos. Las lecturas deben ser solamente proclamadas de estos libros litúrgicos. Lecturas que no son bíblicas nunca deben sustituirse a las lecturas o al salmo responsorial. Recuerde, usted nos puede engañar a todos, hasta al párroco, pero no le va a engañar a Dios. Y les digo, puede ser que este sea el último momento de tu vida y que te vas a presentar en el tribunal del Señor. Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, vaya a la iglesia bien vestido, ¿no? Evite las gorras, evite los shorts, evite esos escotes desagradables. Miren, es una pareja distinguida, es un matrimonio que sabe glorificarle a Dios en la misa, ¿ya? Evite, y peor si usted va a proclamar, pues no puede ir usted así, porque nadie va a estar escuchándolo, usted van a estar viendo cómo se viste, esa camiseta roja, qué bonita, es el polo, ¿no? Esos escotes, no, nada que ver, nada que ver, ¿ya? Si usted va a visitar al Señor, cuando se vista para ir a la Santa Misa, tómese un poco de tiempo y observe su ropa y piense si usted es motivo de escándalo para los demás hermanos que asisten a la Eucaristía. Mateo 18:7, ¿qué dice? Hay del mundo por los escándalos. Es inevitable que haya escándalos, pero hay del que cause escándalos y no sea usted el que cause ningún escándalo. Gracias. Tómele una foto a mi mail y a mi WhatsApp, ¿no? Y escríbame, que yo los pondré, yo tengo algunos chats de formación, y si alguna vez podremos hacer un taller presencial en su parroquia, pues yo voy a su parroquia, no hay ningún problema. Bueno, les voy a abrir los micrófonos. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna oración, pues bienvenidos, bienvenidos. Creo que hemos terminado. Voy a ver, aquí estamos, sí. Ya, en este momento pueden abrir sus micrófonos.
Gracias, Dianita. Dianita Seachoque dice que esta charla pues le ha glorificado a Dios. Me gustaría que alguien haga alguna oración de agradecimiento antes ya de terminar la grabación. Una grabación sencilla, ¿no? Simplemente agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí reunidos. Pueden abrir sus micrófonos. Tenemos Rosalba, Diana, Ivonne, Patricia, Maribel. Buenas noches, padre, con Ivonne. Buenas noches a todo el grupo. Buenas noches. Padre, tengo una pregunta. ¿Primero la oración o primero la pregunta? Voy a entonces porque esta grabación se va también a la radio, ¿no? Prefiero ya cortar la grabación, hacemos la oración y cualquier pregunta ya nos quedamos aquí todos juntos.